Tienes que grabarme como los realizadores de... Para la memoria, para copiar los datos de la memoria. Ah, no, espera. Los datos de la memoria. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a tener una conferencia sobre los lobos del sistema central, con especial referencia a los lobos de la Comunidad de Madrid, que como sabéis han llegado sobre el año 2006 y se están extendiendo por los sistemas montañosos del norte de la comunidad, lo cual despierta una serie de expectativas por parte de todos los sectores de la sociedad, los conservacionistas, los no conservacionistas, y bueno, pues tiene interés porque vamos a ver cómo se puede manejar la situación. De momento la población está tranquila, no es problemática en absoluto y es posible que tenga viabilidad a largo plazo sin problemas. Y si hay conflictividad será porque hay sectores que están interesados en que la haya, teniendo en cuenta que las administraciones no están siendo responsables con la situación y consecuentemente no están tomando las medidas que deberían de estar tomando para que la llegada de los lobos y su estancia en el sistema central sea lo más favorable posible. Algo que tiene mucha importancia porque esos lobos son la base para la recolonización de los territorios del sur donde los lobos han desaparecido. Bueno, he dividido la charla en tres partes. En la primera voy a hablar un poco de la metodología que estoy utilizando para el estudio. Después voy a hablar de los resultados y finalmente voy a hablar de la conservación, de la normativa, del estado de los hábitats y de los problemas que tienen los lobos. Bueno, realizo los itinerarios de muestreo a pie o en bicicleta. Me he comprado una bicicleta eléctrica para facilitar el tránsito por las zonas, porque son zonas montañosas y a veces empleas mucho tiempo en llegar a las zonas altas, sobre todo en Castilla y León, que no me da autorización para utilizar las pistas forestales. Desde hace 6 años pido sistemáticamente con un oficio la autorización y no me la conceden. De manera que tengo que facilitar los desplazamientos con la bicicleta eléctrica, lo que no quiere decir que no tenga que hacer esfuerzo, porque hay que hacer esfuerzo, eso únicamente te ayuda, pero transitas sin cansarte excesivamente. Y también estoy utilizando, además de los itinerarios, para localizar indicios, cámaras de fototrampeo, que me permiten obtener imágenes sobre los lobos, sobre la fauna salvaje y también sobre los usos humanos, ya que las cámaras graban todo lo que pasa por delante de ellas. Bueno, con el trabajo de campo lo que he obtenido es una experiencia en el diseño y realización de los recorridos, en la evaluación de los ICAs, que son los índices kilométricos de abundancia de indicios. He formado archivos fotográficos de los recorridos y de los muestreos fotográficos. Tengo mucho material para realizar análisis genéticos que se han suspendido porque en el CSIC a los investigadores nos quitaron todos los fondos que teníamos en los proyectos durante la crisis, pero esperemos
esperemos que cambien el gobierno y tengamos una situación mejor pronto. Hay material para realizar análisis de alimentación y bases de datos y mapas digitalizados por años y provincias con la información obtenida. Los indicios de los que tomo nota cuando hago los recorridos son las heces, las huellas y las rascaduras. Y las heces pueden ser o defecaciones normales que hacen cuando transitan o bien marcas que hacen para establecer el territorio. Aquí tenemos unas fotos de huellas de unos cachorros. Las huellas, para que sean utilizables, tienen que ser buenas. En este caso están en un sustrato arcilloso con una película blanda en la superficie donde han marcado muy bien, pero no han profundizado y por lo tanto no se ven las uñas, que en los lobos se suelen marcar las uñas. Bueno, las almohadillas son regulares, las 4 normalmente son idénticas y el talón posterior es muy regular también. En este caso son 2 ejemplares de Guadalajara en el año 2010 en la Sierra de Ayllón, que transita uno por el carril izquierdo y otro por el carril derecho. Aquí se ven bien las huellas, como marca la uña, y al lado de unas huellas de zorro que son mucho más pequeñas. En este caso sirvieron para contar los individuos, también en el grupo de Guadalajara en el año 2010-2011, que pasaron los lobos 2 veces por el mismo sitio y marcaron 6 ejemplares las huellas que se dirigían hacia la dehesa de Galve de Sorbe, que acumula más de 1000 cabezas de ganado vacuno durante el verano. Estas son huellas recientes de Guadalajara, donde no ha criado este año, hay 2 o 3 ejemplares. Aquí se ve, son unas huellas que vienen de Soria, de Peralejos de los Escuderos, y atraviesan la Sierra de la Pela y se dirigen hacia Cantalojas y hacia Villacadima. También están estas, que van 3 ejemplares, que los veis muy bien. Uno por aquí, otro por el medio y otro por allí, que son en Cabeza de la Sima, también cerca de Campisábalos. Y estas son, ahí veis el tipo cejón, los que os guste la Sierra de Ayllón, y son los 3 ejemplares que se dirigen hacia allá, también en la nieve. Los individuos se pueden reconocer mediante las huellas, porque se pueden medir siempre que trabajes dentro de un grupo o 2 grupos como máximo, pero en este caso los he utilizado para reconocer dónde estaba la hembra que crió en el año 2014 en Madrid y la cría. ¿Veis ahí la hembra en los Altos de la Morcuera? Ahí se para otra vez, la hembra va parándose y va olisqueando. Sigue por allá. Y ahora de repente, como veis, aparece un cachorrito aquí, mucho más pequeño, que va detrás de ella, justo es de la 2:51:52, pues el cachorrito va a las 2:52:12, es decir, a 20 segundos de distancia, lo cual no podía hacer en Madrid con los semáforos y los pasos de cebra. Ir a 20 segundos de distancia al cachorrito seguramente lo atropellarían. Se ve que las lobas en la naturaleza están un poco más descuidadas de lo que están las madres en las ciudades. Bien, pues estos 2 ejemplares que desaparecieron en el año, concretamente a finales de septiembre del 2014 de la zona, debido a que hay un paso de palomas en el límite del Parque Nacional, en el mismo límite, y la Comunidad de Madrid se permite autorizar la caza en el límite del Parque Nacional de las palomas, de las pobres palomas que vienen emigrando a pasar el invierno en España. Pues cuando empieza el tiroteo los lobos se van de allí, como os digo, en el límite del Parque Nacional, y en este caso desaparecieron durante unos días
y luego los encontré, precisamente iba con José Luis, que está por aquí en algún sitio, los encontré 15 días más tarde en el Cancho de Riajondo, que está encima de Lozoya, aproximadamente a 10 kilómetros, y va la hembra, que se distingue bien porque tenía 9 centímetros de huella, y el cachorro, que tenía 7,2, son huellas de principios de noviembre, y como veis ahí los dos ejemplares van por aquí, se juntan en el itinerario, saltan esa valla de piedra y ya empezaron a bajar porque se ve que la nieve no les convenía y empezaron a bajar valle abajo. Bien, en cuanto a heces, pues aquí tenéis en la cuerda de ahí, las veis, son estas, que ya el ganado las ha pisado y las ha aplastado un poco, aunque todavía están en buen estado, ¿no? Son relativamente recientes, tenían pelo de vaca limusina, y aquí hay otras en la misma cuerda, solo os voy a mostrar dos. Las otras heces eran una defecación, que no era marcaje, pero en este caso es una defecación que representa marcaje, que están ahí en ese piorno. Ahí arriba las veis. Los tegumentos son muy pegajosos y se adhieren a la vegetación y permanecen ahí bastante tiempo, sobre todo en verano. Y también en este caso tenía vaca limusina, porque este grupo, ya veréis más tarde, que solo se alimenta de animales domésticos. Bien, vamos a ver las rascaduras. Los lobos suelen rascar en los límites del territorio. Bien, pues como es el límite del territorio, pues los lobos han marcado, no sé si veis ahí las rascaduras. Ahí, todo esto está marcado. Ahí las veis mucho mejor, como se ve perfectamente la separación de las uñas. Han marcado en varios sitios, tanto con la extremidad delantera como la trasera. Aquí lo que veis, para ilustrar un poco, es un macho en el puerto de la Cebeda que llega y olisquea y va a orinar, pero si veis ya está con la pata delantera derecha, está rascando. Veis que tiene las tres patas unidas al suelo, menos la delantera derecha, que está rascando. Y ahora avanza un poco y vuelve a rascar, en este caso con la pata trasera izquierda. Lo veis que la tiene levantada. Y se va. Bien, pues vamos a hablar un poco también de las características de los recorridos que estoy haciendo. Suelen ser transeptos circulares que planifico previamente con el programa Iberpis, que tiene la ventaja de que tiene fotografía aérea y también curvas de nivel, con lo cual al ir cambiando de una pantalla a otra puedes plantear fácilmente un itinerario que vaya por zonas altas. Son muestreos en un entorno de 7-8 kilómetros alrededor de lugares de ataques, observaciones, valores de ICAS altos o zonas de reproducción. Se incluyen zonas de bosque, matorral, cuerdas y collados. La longitud suele ser de unos 10 kilómetros en invierno y de unos 15 kilómetros en verano. Lo normal es ir una o dos personas. Si van dos personas es mejor porque cada una va mirando una rodada de la pista y la vegetación de los lados a una velocidad de 3 o 4 kilómetros por hora, es decir, la mitad de lo que camina un montañero. Entonces, cuando vas con una persona que no está acostumbrada a muestrear, pues te va todo el tiempo te va obstaculizando porque va muy deprisa y se va poniendo delante. Entonces hay que ir muy despacio e ir mirando bien, porque hay sustratos muy difíciles de muestrear, que son pedregosos o tienen muchos palos o han caído las hojas en el otoño, por la razón que sea. Este es otro ejemplo. Son dos recorridos en la misma zona. En el año 2012, que no hubo reproducción en el grupo de Guadalajara, son dos recorridos
complementarios, o sea, no se solapan. Uno empieza donde acaba el otro. Se encontraron 37 y 34 heces en 14 kilómetros, 14,5 y 14, con ICAs de 2,55 y 2,42 y media de 2,49. Con lo cual no había grupo reproductor. Sin embargo, en esta zona y en este itinerario se encontraron 21 heces entre el punto 206 y el GU 187, que es este, que son 2,56 kilómetros, se encontraron 21 heces, con lo cual el ICA sería 8,20, por encima de 6. Entonces sería grupo reproductor, pero no hubo reproducción ese año. Por lo tanto, ya os digo que lo de los ICAs hay que tomarlo con mucha cautela porque no permiten saber si ha habido reproducción o no. Bien, vamos a hablar del fototrampeo, que es mucho más interesante porque es más bonito. Las cámaras de fototrampeo son extraordinariamente importantes para estudiar a los animales silvestres. Bueno, yo las coloco en árboles, también las coloco en el suelo y las coloco también a media altura, también en árboles o en piedras. Permiten contar los individuos de los grupos, identificar los individuos, conocer si ha habido reproducción y el número de juveniles, establecer el tamaño del territorio, establecer el sexo de los individuos por comportamiento o por rasgos sexuales, establecer la jerarquía social en el grupo, etcétera, etcétera. Ya veréis que tienen muchos usos. En este caso es una cámara colocada en un árbol, aproximadamente a 5 o 6 metros de altura, con una escalera telescópica que me cargo atrás y la llevo andando por el campo, que no pesa mucho, pesa 6 kilos. Te permite ponerla muy alta donde hay árboles, con lo cual son más difíciles de localizar, porque lo peor que te puede pasar es que te roben una cámara que vale 700 euros. Y bueno, no las coloco en primera línea, porque si las colocas en primera línea son más fáciles de localizar. Normalmente no hay que ponerlas a la altura de la vista, porque a la altura de la vista es donde más posibilidades de encontrarla hay, pero claro, los heteros y los ornitólogos miran para arriba y para abajo, o sea que es más difícil ocultársela. De hecho, los heteros las encuentran mucho. Bien, se toman las coordenadas porque si no la encuentras te vuelves loco y piensas que te la han robado. Entonces es mucho mejor tomar las coordenadas para saber exactamente dónde está. En este caso, si veis allí un pino caído, pues está en el pino que está arriba, pero no en primera línea. Y con esta cámara se pudo fotografiar a la loba de Guadalajara, que le puso un collar la Junta de Castilla-La Mancha en el año 2010, y la fotografía se hizo en septiembre del 2012, cuando la loba ya pensaban que había muerto, porque por lo visto el collar dejó de dar pulsos en noviembre del 2011. En este caso, falla la diapositiva, es el problema de los ordenadores. En este caso está en el suelo, en ese brezo, está oculta en el brezo, quitando algunas ramas, se puede meter en el interior del brezo, sobre una piedra plana. Pues pude fotografiar en diciembre del 2014 este macho tan bonito de Madrid, que se ve que es macho porque orina, y este macho grande, fijaros qué cabeza más gigante tiene, también en el mismo sitio. Y vienen a oler sus propias heces, con lo cual se paran y les puedes fotografiar perfectamente. En este caso es una cámara que está colocada aproximadamente a 1,5 metros de altura en un roble, en un rebollo. La cámara está ahí.
El camuflaje de estas cámaras permite que no se vean bien en los robledales. Está ahí metida y con esta cámara se pudo fotografiar esta hembra en el año 2012 del grupo de Torrecaballeros, que se encargó la Junta de Castilla y León y los cotos de caza de la zona de acabar con todos los lobos. Este grupo era impresionante, una maravilla. Subía a alta montaña a cazar cabras y se lo cargaron y quedó un ejemplar en el 2012. En el 2013 se lesionó a un macho viejo, un macho de esos que le llaman matreros, que además era cojo, y en el 2014 y en el 2015 ha aparecido un lobo macho y ha vuelto a criar. Un lobo macho que os voy a enseñar dentro de un momento. Bien, en este caso las cámaras permiten contar una manada. Esto es en la Sierra de la Paramera, en Ávila, y es una pista horizontal por donde los lobos transitan mucho de un lado a otro de la sierra. Pasa un primer ejemplar, a los 2 segundos pasa un segundo, esto es 2.28, a los 5 segundos aparece un tercer ejemplar que se para, de repente aparece un cuarto ejemplar que está ahí, oculto detrás, que arranca, y ya este que era el tercero también arranca. Y luego en otra zona al lado pude fotografiar a este otro ejemplar que tiene la pata, como veis, con una lesión en la mano delantera derecha y que se distingue de los otros, con lo cual pudimos contar los 5 ejemplares de la manada. Ahora vamos a contar otra manada, en este caso en la zona de Tornadizos, en Ávila, que tuvimos la suerte de fotografiar a la manada también un día de agosto de día, en este caso a las 8:37 de la mañana. Como veis es la hembra reproductora, que se le notan las mamas desarrolladas. Vienen después de meterse en el barro, en una fuente que hay más abajo, y vienen muy oscuros. Yo pensaba que venían embadurnados de sangre, pero me dijo Blas, que está por aquí, que podía ser barro porque tenían una línea horizontal negra que marcaba la separación del barro, y efectivamente estuve mirando y hay una fuente cerca. Entonces esta es la hembra reproductora, que tiene también una lesión, como veis, en la pata delantera izquierda. El otro ejemplar la tenía en la pata delantera derecha, como veis apoya mal. Es posible que tenga también una lesión en las lumbares, porque se le ve ahí como un rebaje de la grupa. Tiene 4 mamas desarrolladas en cada lado, con lo cual pensamos que podía haber tenido 4 cachorros. Fijaros la cantidad de información que se puede ir sacando de las cámaras. Ahí veis bien cómo tiene la pata muy atrofiada. Pasa un segundo ejemplar, que es el macho dominante, que tiene, no sé si lo veis, la línea negra del barro. Pasa un tercer ejemplar, que es un macho más claro, con el pelo corto, de verano típicamente. Y luego pasa un cuarto ejemplar, que también viene bastante manchado. Y bueno, el caso es que pasaron estos 4 ejemplares juntos a las 8:38 de la mañana. Y en una finca de al lado, en la misma época, pues en otra cámara, porque siempre hay que poner varias cámaras para contar los individuos de cada grupo, salió este ejemplar, que es el macho dominante, el segundo de la serie anterior, que se ve que es macho porque se le ve bien el pene, y da la vuelta, y ahora se le ve bien el diseño. Y este diseño luego lo vamos a comparar con el de la otra foto para que veáis que es el mismo.
en el mismo sitio, pasa de nuevo el macho dominante y a continuación viene este otro ejemplar, que es completamente distinto. Y ahora lo vais a ver por qué. Aparte de porque tiene la mancha blanca en el lomo, que el otro ejemplar no la tenía. Lo veis, ¿no? Aquí están los dos ejemplares. Este tiene un diseño facial completamente distinto que este. Tiene la cabeza más hundida, es decir, el frontal no es tan saliente, y este tiene el frontal muy saliente. Este también es macho, porque lo veis ahí, que tiene también el pene, de manera que añadimos con estas fotos un quinto ejemplar a la manada. Y aquí tenéis los dos ejemplares que os he dicho antes, que tienen el mismo círculo blanquecino en el cuello y este detrás, aquí, y tiene también el diseño muy parecido. En este lo que pasa es que le está dando el sol y parece más claro. Y este que viene de bañarse en el barro, pues está más oscuro. Pero básicamente las manchas, fijaros estas 4 manchitas que tiene alrededor del ojo, aquí no se ven muy bien, pero las tiene, 1, 2, 3 y 4. El diseño facial es el mismo, prácticamente, vamos, que es el mismo ejemplar. Bueno, vamos a ver otros rasgos para identificar los individuos. En este caso, es una hembra. Bueno, como veis, Blas, que está por ahí, le llama la acebrada, me parece que le llama. Como veis, tiene 3 líneas blancas en el lomo, que ahí se ven muy bien. Y este es el macho, su pareja, que como veis no tiene la mancha blanca arriba, y es mucho más esbelto y más alto. Porque si veis, fijaros hasta dónde llega, a la altura, estas ramas no se ve la inserción en el árbol, y en la hembra sí, lo veis, ¿no? Bueno, este es la cría de esa loba que andaba sola en el 2012 en Torrecaballeros, que este año ha criado, en el 2015 ha criado, y yo solo he fotografiado esta cría de ese grupo en octubre. Este es el papá que está orinando y es la pareja de esa hembra que os he enseñado antes. Esta es la hembra que también está orinando, con lo cual por el comportamiento podemos saber cuál es el sexo de los ejemplares que hay en una manada. Aquí tenemos el macho, aquí tenemos la hembra, y luego por rasgos morfológicos también lo podemos saber, porque aquí le veis perfectamente la cantidad de ungulados domésticos es 4 veces más alta que la de ungulados silvestres, lo cual no es razonable en un parque nacional, porque los parques nacionales se establecen para conservar la biodiversidad singular, es decir, las especies autóctonas singulares o los hábitats específicos de ese tipo de paisaje que se pretende conservar con el parque nacional. Entonces, que haya 4 veces más ungulados domésticos que silvestres no es lógico. Pero si a esa cifra de ungulados la multiplicas por el peso medio, pues todavía la cifra se dispara más todavía. O sea, la biomasa de ungulados domésticos es muchísimo más alta que la biomasa de ungulados silvestres. Pero en espacios de red natura es todavía peor la situación, porque, por ejemplo, han pasado 10 lobos, han pasado 2.283 ungulados domésticos y han pasado 14 ungulados silvestres. Es decir, en este caso, la proporción es 200 veces mayor en un espacio de red natura que se declaran para la protección de los hábitats naturales y de los hábitats de las especies, salvajes. En este caso todavía la situación es mucho peor. O sea que no es lógico que haya tanto ganado
en los parques y en los espacios de la natura en sustitución de la fauna silvestre. Bien. Bueno, pues hemos visto el interés con este sistema metodológico de la determinación del territorio, con los indicios. Los recorridos se realizan de mayo a agosto, que es la zona cuando los lobos están vinculados al área de cría. Podemos diferenciar los grupos de lobos, se localiza la zona de reproducción y la época mejor para poner las cámaras es en septiembre y octubre, antes de la caza, porque hay más lobos en los grupos y todavía el hábitat está tranquilo. Luego ya empieza la recogida de setas y la caza y las cámaras están en peligro, por lo tanto hay que recogerlas antes, a no ser que sean zonas bien protegidas. Luego hemos visto que con las cámaras se obtienen una gran cantidad de datos y luego finalmente que durante el invierno, siguiendo los rastros en la nieve, se pueden contar los individuos. Bien, en definitiva, tenemos 11 áreas con lobos y en esas 11 áreas tenemos de 35 a 38 lobos, con un número medio de individuos por grupo de 3,2 a 3,4. Estos valores tan bajos reflejan que el estado de conservación del lobo no es favorable. Mirad, aquí hay unos datos de las estimaciones que hacen las comunidades autónomas y el Ministerio de Agricultura y Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, que asignan 8 a 11 individuos a grupos con reproducción segura y 3 a 6 a grupos sin evidencias de reproducción. De ese modo, el censo de la Comunidad de Castilla y León, compuesto, según ellos, por 179 manadas, a 9 lobos por grupo les da 1.600 ejemplares. Según lo anterior, la estimación de lobos en el sistema central sería 11 manadas por 9 lobos, 99 lobos. Y esta cifra es casi 3 veces más alta que la de la población existente, que es de 35 a 38. Es decir, que con nuestros datos lo que estamos viendo es que las estimaciones que hacemos son 1/3 aproximadamente de las estimaciones que hacen las administraciones. Y habéis visto que no tenemos ningún grupo, en muchos de ellos ha habido reproducción, ningún grupo con 9 ejemplares. En algunos casos también multiplican por 10. Con esas cifras, la Comunidad de Castilla y León justifica la caza del lobo. Y en este caso hay una sentencia del Supremo, gracias a una denuncia de Ecologistas en Acción, confirmando la prohibición de cazar el lobo al sur del Duero y anulando el plan que aprobó la Junta de Castilla y León. Sin embargo, la Comunidad de Castilla y León ha vuelto a las andadas y ha elaborado hace unos días un nuevo plan para poder cazar el lobo al sur del Duero, con lo cual seguramente se le volverá a denunciar para que no lo pueda hacer, pero mientras se denuncia y viene la sentencia, pasan varios años y la Comunidad de Castilla y León se dedica a matar lobos sistemáticamente. Con lo cual los lobos del sistema central están en riesgo porque la mayoría de los grupos, como habéis visto, son limítrofes entre Castilla, León y Madrid. Prueba de que el censo de Castilla y León no debe ser muy bueno, os voy a poner solo esta diapositiva, es que cuando se refieren a las manadas compartidas entre comunidades autónomas, es decir, manadas que viven en los límites entre comunidades autónomas, para la Comunidad de Madrid solo da la de Peguerinos, el Espinar, es decir, esa que entra por la dehesa de Cepeda, el Espinar. Pero las otras 4 no, hay 5. A las otras 4
no se refiere a ellas, con lo cual es muy significativo que habiendo 5, solo mencione una, lo cual quiere decir que sus datos no son de calidad. Bueno, vamos a hablar de conservación. Sabéis que los lobos del sur del Duero están en el anexo 4 de la directiva como especie que requiere protección estricta. Y también están en el anexo 2 como especie para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación y además son especie prioritaria. El lobo del sur del Duero tiene la mayor categoría de protección de una especie de fauna de toda la Comunidad Europea. La mayor categoría de protección. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura, Ordenación del Territorio, no sé si se llama así, Medio Ambiente, publica en el 2011 el listado de especies silvestres en régimen de protección especial y el catálogo español de especies amenazadas, y al lobo no le tipifica ni como especie en peligro de extinción ni como especie vulnerable, con lo cual el lobo, siendo especie prioritaria con la mayor categoría de protección, no tiene derecho por esta clasificación a tener un plan de recuperación o un plan de conservación. Es decir, que el propio Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura se está saltando las normas a la torera. Vamos a ver, este es el plano de la ZEC, Zona Especial de Conservación de la cuenca del río Lozoya, de la Comunidad de Madrid, que tiene todas estas manchas que son zona especial de conservación. Para empezar, lo que podéis ver ya es que hay lagunas, por ejemplo, la zona alta de Rascafría, que no está incluida como zona especial de conservación. Toda la zona de Navarredonda, que es un territorio grandísimo, Navarredonda, y toda la zona de la falda sur de esta cordillera, que tampoco la ha incluido. La zona de Somosierra tampoco la ha incluido. Y toda la zona de Montejo, Pradera del Rincón, tampoco la ha incluido. Bien, esto es un verdadero desastre, porque la propia comunidad autónoma es cicatera a la hora de para la comunidad europea, habida cuenta de la importancia de la proporción de su área de distribución natural incluida en el territorio contemplado en el artículo 2. Las zonas de especial conservación. No hay ninguna medida, como habéis visto, en el plan de gestión del espacio de Red Natura Río Lozoya, no hay ninguna medida para la conservación y la protección del lobo y su hábitat. Ninguna medida. Lo único que hay es que hay que hacer un censo regional. En estas épocas en las que los lobos necesitan alimento natural, porque no es conveniente que los lobos depreden sobre el ganado, pero no hay alimento natural, no hay jabalíes y corzos suficientes. Entonces los lobos consumen ganado. Pues en estos momentos que la situación es tan crítica, porque de ello depende la supervivencia del lobo, estos bosques, que son extensos y que están en la zona de montaña, no están aportando recursos tróficos para los ungulados silvestres. Con lo cual, las densidades de ungulados silvestres son muy bajas, porque no tienen recursos tróficos. Si a eso se añade la persecución por la caza de los ungulados silvestres, llegamos a cifras muy bajas de ungulados silvestres, de manera que el lobo no tiene alimento. Aquí tenéis el sistema de explotación de los pinares, moderno, cómo dejan todo después de la entresaca. Ahí no hay productividad primaria para que se alimente ningún animal. Están empezando a hacer lo mismo en los montes de rebollo, como en este caso, que se entresacan para leñas y se elimina el matorral. También en los montes de rebollo hay una pérdida sustancial de productividad primaria y escasez de alimento para ungulados silvestres. Esto es una repoblación ilegal de pino negro en la zona alta de Rascafría. También se están haciendo repoblaciones ilegales en la zona alta de Montejo de la Sierra.
Sabéis que el pino negro no es una especie autóctona del sistema central, es el Pinus uncinata, tiene las escamas de las piñas revolutas. Supongo que no habéis visto ninguna piña así al revés, porque tiene la disposición de las escamas, están apuntadas hacia el peciolo, no hacia la punta de la piña. Pues se está repoblando todas las zonas altas con Pinus uncinata. Bien, estos ejemplos de deterioro reflejan que el estado de conservación de los hábitats naturales y de los hábitats de las especies de interés comunitario no es favorable. No existen planes para la restauración de la vegetación natural. Ahí tenéis unos chopos temblones que por milagro todavía están en ese sitio, pero es un testimonio de la vegetación natural, pero nunca la Comunidad de Madrid ha realizado una plantación de chopos temblones. Sin embargo, como veis, todo está lleno de pinos. Y tenéis que tener en cuenta que el área de distribución del pino silvestre, que es autóctono del sistema central, es autóctono, pero es específico de determinados microclimas rocosos de las zonas más altas. Es decir, no tendría el área de distribución que tiene actualmente. Quizás un 70% del área de distribución actual es como consecuencia de que se ha favorecido la distribución o se han hecho repoblaciones. Y estos pinares hay que considerarlos en fase de transición. No podemos permitir que estos pinares se mantengan en esta situación a largo plazo, porque no están aportando recursos para la biodiversidad. Tampoco se han tenido en cuenta, aquí hay otro rodal de chopo temblón, totalmente rodeado por una repoblación de pino silvestre, en la zona alta de Rascafría. Aquí tenemos los vestigios, los testimonios de cómo era el bosque en la Sierra del Guadarrama y en el Valle del Lozoya antiguamente. Fijaros qué roble más increíble. Pues lo han rodeado todo de pinos. No han plantado ni un solo roble. Y en este caso podéis ver algunos ejemplares de serval de los cazadores que están también mezclados en el pinar. Bueno, sabéis que la Comisión Europea ha hecho un documento guía para desarrollar la directiva con una serie de recomendaciones. Y dice que el mantenimiento o restauración de un estado de conservación favorable es el objetivo global para todos los tipos de hábitat y especies de interés comunitario. La obligación de los Estados miembros es más que evitar la extinción. Lo dice la Comisión Europea. Todas las medidas de la directiva pretenden alcanzar o mantener un estado de conservación favorable. El estado de conservación se refiere a que los datos de dinámica de población, que no los estudian las comunidades autónomas, ni los tienen, indican que el lobo, que la especie se mantiene a largo plazo como un componente viable. Que el área de distribución no se está reduciendo, ni tampoco es probable que se reduzca en un futuro, y que hay, y probablemente continuará habiendo, un hábitat suficientemente grande para mantener sus poblaciones a largo plazo. Fijaros que los tres puntos que definen el estado de conservación favorable tienen un componente de duda, un componente de predicción. En el futuro, la dinámica de población permitirá que el lobo se mantenga en estado favorable. En el futuro, el área de distribución permitirá que el lobo se mantenga en estado favorable. En el futuro, habrá hábitat suficiente para que el lobo se conserve en estado favorable. ¿Cómo sabemos todo eso? Con la cantidad de amenazas que tiene el lobo. Lo que dice la directiva es que es necesario buen conocimiento y vigilancia del estado de conservación, que no lo están estudiando las comunidades autónomas. Se requiere
El conocimiento de las especies, datos de presencia, biología, ecología, amenazas, sensibilidad, necesidades de conservación, vigilancia o seguimiento. Dice que la necesidad de conocimiento sobre las especies es una condición sine qua non. Es decir, no se podría gestionar el lobo sin tener todos esos elementos de conocimiento. Dice que la obligación de vigilancia es fundamental para la efectividad de la directiva. Esto es muy importante, porque todo el mundo dice, los lobos están llegando a nuevos territorios y por lo tanto o los han soltado o no está justificado que estén y por lo tanto tenemos derecho a matarlos. Lo que dice la Comisión Europea es que cuando una especie se expande en un nuevo territorio o área por ella misma, el territorio se tiene que considerar parte del área natural. Sin embargo, la Diputación de Ávila dice que pide que Ávila sea declarado zona libre de lobos. Asaja de Ávila dice que la provincia sea declarada zona libre de lobos. Cuando yo estaba estudiando primero de carrera, hace ya muchos años, todavía había lobos en La Peñota y en la Sierra de la Paramera. Por lo tanto, que el lobo haya llegado hace 7 o 8 años no quiere decir que no sea el área natural, porque lo que ha recobrado es el área natural que tenía a principios de los años 70. La Diputación de Salamanca también pide que Salamanca sea zona libre de lobos. En concreto, necesita guiar este enfoque proporcional, o incluso aunque se haya aplicado una práctica a nivel local. O sea, otra competencia clara del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que piensa que desde que hicieron las transferencias a las comunidades autónomas no tienen ninguna competencia en la planificación y en la gestión de la fauna silvestre. Pues es falso, sí que las tienen y aquí están consideradas. Dice, la aplicación a las derogaciones de un enfoque proporcional es solo posible dentro de un marco claro y bien desarrollado de medidas de conservación. Si no se toman medidas de conservación, no se pueden autorizar las derogaciones. Aquí lo dice bien claro. Pues están autorizando derogaciones sin haber aplicado las medidas. Y aquí dice también cosas muy interesantes. Es el test de las derogaciones. Dice que la Comunidad Europea no cubre las molestias o riesgo normal del negocio. Es decir, que si un lobo mata 3 terneras a un ganadero que tiene 200, eso es riesgo normal del negocio. Y eso no está cubierto por las derogaciones. Si matara 50 terneras de 200, podría considerarse un riesgo serio. Pero 5 terneras de 200 no es riesgo serio, es riesgo normal. Por lo tanto, se están aplicando derogaciones con un riesgo normal. Ausencia de una alternativa satisfactoria. Es imposible que haya una alternativa satisfactoria porque no se están aplicando las medidas. Ninguna medida se está aplicando. Si se aplicaran las medidas, los lobos tendrían alimento natural, la depredación sería menor y por lo tanto la conflictividad sería mínima. Pero no se están aplicando las medidas. Aquí también involucra al Ministerio de Medio Ambiente. Dice, la evaluación del impacto en caso de muerte de individuos de un carnívoro con territorios amplios se realizará a nivel de la población. O sea, el lobo tiene una población en el norte del Duero y otra población en el sur del Duero. Pero la población del sur del Duero no solo vive en Castilla y León, vive también en Madrid, en Guadalajara y por lo tanto, y ya casi un poco en Toledo, porque están entrando por el Valle del Tieta. Por lo tanto, no se puede hablar de derogaciones sin analizar el conjunto de la población.
Y fijaros lo que dice aquí la Comisión Europea. Ni la concesión de derogaciones para especies en un estado de conservación desfavorable, el lobo está en un estado de conservación desfavorable al sur del Duero. Ni el uso de medidas compensatorias están explícitamente aceptados en la directiva. Es decir, que si el lobo no está conservado en estado favorable en el sur del Duero, porque está conservado en estado desfavorable, esto, el uso de derogaciones, no estaría autorizado por la directiva. Bueno, esto es todo. Muchas gracias y disculpen que me he alargado mucho. Así que si un día quiere ver lobos, que lleva a verlos ahí a las navas del parque. Bueno, vamos a empezar el turno de preguntas para agilizarlo un poco y que no se alargue mucho, porque seguramente que habrá muchas intervenciones. Cogemos 4 o 5 preguntas y que conteste Fernando y luego vamos así. Quedamos media hora, son las 9:08, más o menos a las 9:30 vamos a intentar que las intervenciones sean lo más concisas posibles para no alargarse demasiado. Entonces, si vais levantando la mano, pues... Si queréis podéis acercaros y hacerlas con el micrófono. Primero está... Quería preguntar, ¿por qué se ha optado por plantar este tipo de pino y no otro que sea más favorable? Ah, vale, economía, vale. ¿Sí? Ahora estás de camiseta naranja. Sí, yo tenía entendido que en algunas zonas de España prácticamente tenemos plaga de jabalíes. Deduzco que o no es así, o que lobos y jabalíes están en lugares diferentes. José Luis. Sí, no, yo bueno, como representando a los agentes forestales de Comisiones Obreras de Madrid, decir que la plantilla se está volcando absolutamente en tratar de minimizar la conflictividad. Y luego, a nivel de propuestas muy concretas, que además Fernando también ha estudiado, la necesidad urgente de permeabilizar la A1 mediante pasos de fauna concebidos conforme a los estándares más modernos. Es una infraestructura, por ejemplo, muy antigua y no tiene, y además hay atropellos. Y luego la urgente necesidad de mejorar el hábitat, también disminuyendo la carga cinegética, poniendo más medios, porque el Parque Nacional, desde luego lo que vemos en el día a día es que las zonas más biodiversas y más bioproductivas de la Sierra de Guadarrama están fuera. Casi resulta escandaloso cualquier excursión que haga uno hacia cualquier puerto de los carpetanos o pues ves, te escandaliza ver dónde están los límites, dónde empieza el Parque Nacional y lo que has dejado atrás, que es la zona más biodiversa, más bioproductiva y el verdadero sostén, ¿no? Entonces, realmente señalar eso de propuestas concretas de mejora, restauración del hábitat y desde los agentes forestales reclamar más medios, porque por ejemplo a la hora de fiscalizar estamos teniendo casos de batidas donde están saliendo batidas de jabalíes en las zonas donde han salido lobos este año y donde nos vemos absolutamente desbordados. Necesitamos más medios para poder fiscalizar esas batidas y que no haya
y que la especie se pueda proteger, ¿no? Por allí detrás, con gafas. Sí. Quería preguntar por qué la Comunidad Europea no condiciona las ayudas de la PAC a medidas preventivas de ataques de lobo. Bueno, ya llevamos 5, sí. Luego contesta y luego seguimos. La primera pregunta era sobre las plantaciones de Pinus uncineta. Y yo me imagino que la vehemencia de los ingenieros de montes y de los ingenieros forestales les conduce a hacer esas repoblaciones en zonas de alta montaña para lograr que todo el territorio esté cubierto por pinos, porque no se me ocurre que puede ser otra razón. Porque en las zonas donde se están repoblando son matorrales bien conservados que cubren todo el terreno, donde no hay erosión y donde hay una riqueza muy singular de flora para que puedan alimentarse los herbívoros. Y por lo tanto no puedo contestar a una pregunta que probablemente que se escapa al sentido común. No lo puedo entender. Y están destruyendo, o sea, no solo las posibilidades de alimentación de los herbívoros, sino que también destruyen todos los nacederos de agua, porque eso sí que erosiona la repoblación forestal, alteran el suelo con los aterrazamientos y producen una degradación muy grande del territorio. Sobre lobos y jabalíes, yo ya sé que hay bastantes jabalíes en algunas zonas, pero en otras no. Y resulta evidente que el grupo reproductor del Valle del Lozoya se ha establecido por sí mismo en una zona que hay abundantes jabalíes y que los consume. De hecho, en el 2014 se desplazó más hacia la zona de Bustarviejo y Miraflores, y este año ha retornado a la zona de Valencia y consume muchos jabalíes, pero no os puedo poner las láminas porque no está funcionando el proyector ahora, pero sí voy a poner una secuencia de fotos de una zona donde el lobo se ha establecido por sí mismo, que hay jabalíes y salen en las fotos, y de otra zona donde el lobo se ha establecido porque le están alimentando con cadáveres y donde no pasa ningún jabalí. Y es llamativo que si en 20 días en una zona no pasa ningún jabalí, es que debe haber muy pocos jabalíes, porque en otras zonas pasan los jabalíes con cierta frecuencia. Por lo tanto, yo insisto en que lo que tiene que hacer la administración es hacer censos de las especies de fauna silvestre y regular la caza en función de las densidades. Si la caza consume un X% de la población y el lobo consume otro X%, pues tendrán que mantener una población en condiciones mínimas suficiente para que mediante la reproducción y el reclutamiento se consigan esos porcentajes que necesitan los lobos y los cazadores. Y entonces hay que ponerse las pilas. O sea, esto no es gestionar lo que a mí me interesa, o sea, solo gestionar la cabra montés, como está haciendo la Comunidad de Madrid, y lo demás no lo gestiona. No, esto es gestionarlo todo en su conjunto. Y si se necesitan cabras monteses o ciervos o para que el lobo mejore su alimentación en determinadas zonas, que se haga y se hagan repoblaciones y no se cacen las cabras monteses. Y si se necesita prohibir la caza para que haya más presas silvestres, que se prohíba la caza, pero tenemos que funcionar correctamente. O sea, no puede ser que el medio ambiente de Madrid funcione fuera de la normativa y todos los demás ciudadanos tengamos que funcionar dentro de la normativa, porque entonces esos técnicos no nos valen y esos directores generales y subdirectores no nos valen. Necesitamos personas que sean responsables, que sean buenos profesionales y que cumplan con los cometidos que desde la sociedad les asignamos para la mejor gestión de los recursos naturales.
Y no me digáis que hay muchos jabalíes, porque hay zonas donde no hay muchos jabalíes y donde el lobo no tiene alimento. Y corzos muy pocos, Claro, hay muchos corzos en Guadalajara y eso nos despista, pero no hay corzos en el sistema central, en la mayoría de las zonas, y por lo tanto que no nos despiste, que no hay suficientes, y tenemos que prohibir la caza cuando tenemos unos valores mínimos por debajo de los cuales ya no se debe de cazar. Había una pregunta sobre la PAC y las medidas preventivas. Vamos a ver, aquí lo importante, porque vivimos en Europa, ya no estamos en hace 50 años o 100 años, cuando no había normativas. Estamos en los años 2000. Se ha elaborado la Directiva de Hábitats en 1992 y se ha dado 12 años para la aplicación de las medidas de los planes de gestión, de manera que desde el 92, 12 años más es el 2014, 92 y 12 el 2004, y estamos en el 2010. Han pasado 14 años y todavía no hemos aplicado ni las hemos definido las medidas para la conservación de los hábitats naturales y los hábitats de las especies del anexo 2 de la directiva. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, la biodiversidad cada vez es más escasa y por lo tanto ahora lo importante es la conservación de la biodiversidad, no la cría masiva e intensiva del ganado, no la explotación intensiva de la caza, no la explotación intensiva de los bosques que no tienen productividad primaria y no nos ayudan a la conservación de la biodiversidad. Todo ha cambiado. Estamos en Europa y tenemos unas normas y tenemos que cumplirlas todos. Y por lo tanto, todos los planes ganaderos se deben sujetar a la conservación de las especies del anexo 4 y de las especies del anexo 2. Y todos los planes forestales. Y tenemos que considerar que las plantaciones de pinos junto con los pinares son fases temporales. No son fases definitivas. Se ha convencido a la sociedad de que los pinares son muy importantes y de que cuando arde un pinar se quema algo muy valioso. Y no es así. Este año, en el año 2015, toda la tala de pinos del Valle del Lozoya, de pino de Balsaín, se ha dedicado para hacer pellets. O sea, no tiene valor la madera. Es un fraude. O sea, hemos llenado España de pinos que no tienen ningún valor. ¿Y ahora qué hacemos con esos pinos? Pues lo que tenemos que hacer es considerarlos fases de transición y recuperar la vegetación natural. Crear bosques mixtos o eliminar muchos pinos para plantar o para regenerar de manera espontánea las especies autóctonas. Pero no podemos mantener unos pinares que no nos ayudan a mantener la biodiversidad. Ni podemos mantener unos robledales que se empiezan a entresacar y que no ayudan a conservar la biodiversidad. Y así sucesivamente. Así sucesivamente.